Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este lunes 19 de septiembre del año 22. No sé si a usted le pasó lo mismo que a mí ayer, pero reconozco que me pegué cierto susto cuando estaba viendo a los jugadores de la selección española de baloncesto escuchar el himno nacional después de haber ganado la medalla de oro y de repente apareció en televisión Pedro Sánchez sonriendo al personal. No es que me sorprendiera que nuestro presidente del gobierno estuviera presente en la final del europeo, pero el contraste de pasar sin previo aviso de Rudy Fernández mirando al cielo con lágrimas escuchando el himno a Pedro Sánchez en ese primer plano que casi yo creo que estuvo a punto de saludar a la cámara a nuestro presidente, me sobresaltó un poco. Por eso, Isaac Vizcaíno, realizador de este programa, nosotros siempre avisamos. Está conduciendo, está con el niño, está haciendo la cena. Atentos porque vamos con susto. Eso sí, todo es opinable. Yo pegué un respingo cuando se coló Sánchez en ese momento del equipo nacional, pero en el Partido Socialista opinan exactamente lo contrario. Creen que la retransmisión ayer en Telecinco sacó poco al presidente del gobierno. Hay algún cargo socialista que ha hecho incluso una comparativa con la retransmisión alemana, en donde, según el cargo socialista, a Sánchez le sacaron mucho más mientras estaba viendo el partido, que yo creo que es lo que pedía el personal, que estaba viendo la final. En vez de ver a Juancho meter un triple o a Billy celebrar los triples de su hermano, lo que querían era a ver cómo lo estaba viviendo Pedro Sánchez. Yo entiendo que en Moncloa hubieran preferido que nuestro presidente, ya puestos, fuera manteado por los jugadores al terminar el partido, pero creo que sinceramente no se pueden quejar porque a Sánchez, oye, le sacaron en ese momento del himno, incluso le hicieron una entrevista y le preguntaron por lo que había conseguido España. Dijo esto. Y hay una cosa muy importante que me gustaría reivindicar de esta selección, y es no solamente los jugadores, sino el equipo técnico. Yo creo que Sergio Scariolo ha planteado muy bien los partidos. Como con Sánchez casi nunca hay casualidades, yo creo que estas declaraciones elogiando a Scariolo vienen motivadas por la mala conciencia del presidente, al que enseguida, y yo creo que él se acordaba, le recordaron en Twitter que hace años puso a parir al seleccionador Sergio Scariolo en las redes sociales. Escribió textualmente esto: no soy fan de Scariolo, y ahí es donde fallamos, en el entrenador. Desde que Sánchez escribió esto, Sergio Scariolo ha ganado para España 7 medallas, 4 de ellas de oro. No entraremos a valorar, porque no toca, el ojo clínico de Pedro Sánchez sobre baloncesto, que es el deporte que ha practicado y que le gusta a nuestro presidente. Y no entraremos en eso porque creo que es lo menos importante, esto que lo haga Juanma Rodríguez en el primer palo. Pero sí que me gustaría usar lo conseguido ayer por España en baloncesto para hacer un pequeño paralelismo con lo que ocurre en la política, donde, como en el baloncesto, yo creo que es muy importante el entrenador. Ayer Scariolo demostró que es un genio a la hora de hacer equipo y de conseguir que todos sus jugadores sean estrellas o menos conocidos, vengan de la NBA, del Madrid, del Barça, del Unicaja o de donde sea, que todos remen juntos para conseguir un objetivo común, que España gane. Se podría decir que Pedro Sánchez es el entrenador de ese equipo llamado Gobierno de España, formado por ministros socialistas, ministros más o menos independientes, ministros podemitas y ministros yolandistas. Este equipo está jugando un campeonato que finalizará cuando se convoquen las elecciones generales a finales de 2023. En ese momento, un domingo, se supone que un domingo, se jugará la final. Y a falta de saber el resultado de esa final, lo que les podemos contar ahora mismo es cómo se están disputando los partidos. Y aquí encontramos la primera diferencia entre el seleccionador Scariolo
y el seleccionador Sánchez. En el equipo de Sánchez no hacen falta rivales, porque ya se apañan entre ellos mismos para liarse a palos los unos a los otros. Remar en la misma dirección, no sé. Ahora, darle con el remo en la cabeza al de al lado, eso todos los días. En los últimos días, no me voy a ir muy lejos, ¿eh? De hecho, esto es casi todo de hoy. Bueno, de hecho, todo lo que van a escuchar es de hoy, ¿verdad? Sí. Vean ustedes cómo tiene de coordinado a su equipo el seleccionador Pedro Sánchez. Entrada en la OTAN de Suecia y Finlandia, hoy la ministra de Defensa se hace la sorprendida porque sus compañeros más a la izquierda no votaran a favor. A mí me sorprende también que cuando los ciudadanos de Suecia y de Finlandia han mostrado su voluntad de formar parte de la OTAN, porque la OTAN garantiza en este momento la paz y valores, pues que puede haber grupos políticos que cuestionen esas decisiones. En todo caso, lo verdaderamente importante es la decisión que salió en el Congreso. Es una decisión clara y rotunda, y la posición también del Gobierno de España, encabezada por el presidente, es también muy clara e inequívoca. Gasto en defensa. Margarita Robles dice una cosa por la mañana en Televisión Española y el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, la contraria minutos después en rueda de prensa. Por mucho que le demos vueltas, la posición del Gobierno es una posición muy clara. El presidente del Gobierno ha dicho ya en reiteradísimas ocasiones, yo también lo he confirmado porque al final es la decisión del presidente del Gobierno, que España cumple un compromiso, que es un compromiso no solamente de España, sino de todos los países miembros de la OTAN y de la Unión Europea. Hace muy poco, en la conferencia de Versalles, así se acordó, y es llegar a un 2% del PIB en materia de gasto de defensa. Y el presidente del Gobierno ya lo ha dicho, de aquí el año 2029 se va a llegar hasta el 2%, y por tanto eso se va a cumplir. Nuestra posición es diáfana, estamos en contra del incremento de cualquier tipo de partida en materia de defensa, en materia militar. Creemos que lo que necesita nuestro país es más gasto social, es proteger a las familias y es fortalecer los servicios públicos. Esa es la urgencia y esa es la prioridad que desde Podemos entendemos tiene que acometer el Gobierno de España. Cesta de la compra. La ministra de Comercio, Reyes Maroto, dice por la mañana en un desayuno que la gente le felicita cuando va a los mercados por lo bien que hace las cosas el Gobierno y que no hay que intervenir en los precios de los alimentos. La ministra de Trabajo anuncia después una gira de reuniones bilaterales con las distribuidoras con las que se supone que ya se había reunido Maroto. Yo estoy alineado con el ministro de Agricultura. En un mercado donde hay competencia no es necesario intervenir. Por lo tanto, comparto la reflexión y el argumento que el ministro ha dado. Nos estamos reuniendo bilateralmente con las distribuidoras y las convocaré a todas ellas, como habíamos quedado, en breve, se lo vamos a decir. Y como siempre digo, este es el problema fundamental que tiene nuestro país en este momento, junto con la energía y la vivienda. Y desde luego estoy segura que las distribuidoras van a estar a la altura de nuestro país, tal y como, por cierto, en la última de las reuniones le pedían todas y cada una de las asociaciones de consumidores y usuarios. Tope para las hipotecas variables. La ministra de Hacienda y la vicepresidenta económica dicen que eso es ilegal e injusto. Esta mañana la coportavoz de Podemos, Alejandra Fernández, le responde esto. En definitiva, se trata, como en tantas otras cosas, de tener voluntad política, y pedimos al Partido Socialista que, si realmente tiene algún tipo de duda del encaje legal, de la viabilidad técnico-jurídica de la medida, que nos la diga, que nos sentemos a debatir y a discutir, porque nosotras tenemos claro que es perfectamente viable hacer esta limitación para las hipotecas. Alejandra Jacinto, que he dicho Fernández, no es Alejandra Jacinto, la que el otro día en el discurso tenía entre paréntesis eso de sonríe con sonrisilla, chascarrillos y demás. Ley Darias. El próximo jueves se someterá a votación en el Congreso de los Diputados la ley aprobada por el Gobierno sobre el Sistema Nacional de Salud. Hoy Podemos, cuyos ministros aprobaron esa ley en Consejo de Ministros, ha anunciado que este jueves votarán en contra de la ley si el PSOE no la cambia como ellos quieren.
Como saben, este jueves se producirá en el Congreso el debate de enmienda a la totalidad a la Ley Darias y queremos expresar nuestra preocupación porque el texto actual, tal y como está redactado, no deroga la ley aprobada por el Gobierno de Aznar y que abrió la puerta de par en par a las privatizaciones de la sanidad pública. Por ese motivo, le pedimos a nuestro socio de Gobierno poder sentarnos a negociar y alcanzar un acuerdo, ya que en caso contrario Unidas Podemos no puede garantizar a día de hoy el sentido del voto. Lo han escuchado bien. Unidas Podemos amenaza con votar el jueves en contra de una ley que en el Consejo de Ministros la aprobaron, entre otras, la secretaria general de Unidas Podemos, Yone Belarra, Irene Montero. Ante un anuncio así, la pregunta era inevitable. Sobre la ley Darias, ustedes están amenazando con no apoyar el texto que viene del Consejo de Ministros, con apoyar alguna de las enmiendas a la totalidad. Esto supondría un paso más en la relación en la coalición, ya que sería la primera vez que no se apoya un texto que viene del Gobierno. No sé si creen que debería reunirse la Comisión de Seguimiento del Pacto de Coalición o qué debe pasar para evitar este tipo de incidentes. Gracias. Bueno, nosotros lo que estamos proponiendo, yo creo que de forma muy clara, es sentarnos y negociar con el Partido Socialista. Hay margen de aquí al jueves para poder hacerlo y yo creo que en este país no nos podemos permitir que el blindaje de la sanidad pública no esté suficientemente garantizado. Yo creo que es una posición de sentido común, creo que el Partido Socialista debería entenderlo también así y, como digo, hay margen hasta el jueves para poder dialogar y para poder llegar a un acuerdo. Y por si esta amenaza con la ley Darias no había sido suficiente, ahí va el otro portavoz de Podemos y dice esto cuando le preguntan por las declaraciones de la ministra de Defensa. El gasto en defensa, hoy la ministra del ramo, Margarita Robles, se ha mostrado muy convencida de que se va a cumplir ese objetivo, bueno, la discusión que le ha puesto el presidente, que en 2029 tendremos esa subida del 2% del PIB en materia de gasto. No sé si tienen que... replican esa visión. El Partido Socialista, yo creo que tiene que entender que es el momento de que el Gobierno pise el acelerador. Hay varias cuestiones que se han comentado hoy aquí. Pasa igual como con la ley de animales. El Partido Socialista tiene que decidir si está a favor o en contra del maltrato animal. El Partido Socialista tiene que decidir si está a favor o en contra de revertir los procesos de privatización en la sanidad pública, y el Partido Socialista tiene que decidir si prefiere incrementar el gasto militar o, por el contrario, pues se decanta por apoyar a las familias y reforzar los servicios públicos. Ley animal, lo de la OTAN, el gasto en defensa, intervenir o no intervenir los precios de los alimentos, poner un tope o no poner un tope a las hipotecas variables, cambiar la ley de salud. Y lo último es que Podemos ha anunciado que va a ir a la manifestación de los funcionarios que protestan porque el gobierno en el que está Podemos habla de subir los sueldos, pero a los funcionarios no se los sube como ha subido el IPC. Pues Podemos en la manifestación, en el gobierno y en la manifestación. Ya no es que sanchistas, podemitas y yolandistas no se pongan de acuerdo, es que dicen exactamente lo contrario. Como les he comentado al principio, la final del campeonato que está disputando el equipo de Sánchez se supone que se va a jugar a finales del año que viene en las elecciones generales. Pero antes de esa fecha hay otro campeonato muy importante, sobre todo para los que se presentan a él. Se llaman elecciones municipales y autonómicas. Como Pedro Sánchez ha decidido iniciar ya la precampaña electoral, otros dirigentes socialistas pues se han visto obligados a adelantar también su precampaña. Y volvemos a ver que incluso ya no dentro del gobierno, sino dentro del PSOE, donde Sánchez también es el seleccionador, los compañeros no trabajan en la misma dirección ni siguen los mismos sistemas de juego. Aquí cada uno tira canasta cuando le apetece. La semana pasada Pedro Sánchez se fue a dar un mitin a Toledo. En principio iba a ser una asamblea ciudadana, pero como lo de las asambleas ciudadanas tiene mucho peligro, pues al final hoy un mitin de toda la vida. Y allí estaba el presidente manchego. Y no se atrevió a decir en presencia de Pedro Sánchez las cosas tan claras que ha dicho hoy en una entrevista en El Mundo García Page. Les voy a leer el textual de García Page.
Si seguimos con las mismas compañías, el PSOE sufrirá un castigo. Este era el titular de la entrevista en El Mundo. Aunque a mí me ha llamado más la atención la defensa que ha hecho García Page de Alberto Núñez Feijóo después de todos los ataques lanzados contra el líder del PP por el presidente Sánchez y por sus ministros, que han tratado de tachar de insolvente a Núñez Feijóo. Pues cuando le preguntan por esto a García Page, vuelvo a abrir comillas para citarle su respuesta. Yo de Feijóo, al que conozco bastante, tengo un buen concepto en lo político y en lo personal, al margen de que discrepemos de enfoques de gestión pública. Creo muy difícil que la sociedad española vea como insolvente a alguien que ha sido avalado no solo por las urnas, sino que desde Galicia ha mantenido un tipo de relación institucional con este gobierno más que razonable en los últimos años. No comparto ni me identifico con ese apelativo de insolvente, ni creo que sea acertado. Cierro comillas. Las palabras del presidente manchego han sido valoradas por mucha gente. Quiero que escuchen primero la valoración que han hecho desde el Partido Popular. Isabel Díaz Ayuso, aquí en la entrevista con Federico, Elías Bendodo y también el propio Feijóo. Que vas a ver a pocos socialistas ahora mismo alzar la voz, por mucho que por lo bajín y bien que se aborchonen de lo que está sucediendo, como hace, por ejemplo, hoy el señor Page, que claro, se le van acabando los meses, llega al final de la legislatura y entonces intenta pues extender el asunto, dejando entrever que él no tiene nada que ver con las decisiones de Pedro Sánchez. Pero hombre, es la persona primero que te pone ahí y luego durante 4 años, salvo en honrosas ocasiones, no dices absolutamente nada. Yo le diría a Page que por mucho que se disfrace, es un sanchista más, ¿eh? Pero de todas formas agradecemos la rectificación que hace, porque evidentemente Feijóo claramente tiene solvencia y capacidad de gestión, lo ha demostrado con 4 mayorías absolutas en Galicia, ¿no? Por tanto, agradecemos esas palabras del presidente Page desmarcándose del sanchismo. Vendrán más, se acercan las municipales y todos quieren estar lejos. Presidente, ¿qué le parece que García Page no considere que... Buenas. Yo os lo agradezco mucho, especialmente a García Page. Muchas gracias. García Page agradece que no le considere insolvente. García Page sabe de esto. Así que el presidente del gobierno, la Moncloa, todos los ministros se pasan los últimos 2 meses atizando a Feijóo día y noche. En un debate sobre energía en el Senado, Pedro Sánchez convierte su intervención en una moción de censura a Feijóo y rescata tropecientas citas de Feijóo para decir que o es insolvente o tiene mala fe. El CIS hace una encuesta express y a propósito del debate en el Senado para decir que Pedro Sánchez ganó con lo de que Feijóo es insolvente. Y ahora llega García Page y dice, pero insolvente, Feijóo. ¿De qué estamos hablando? ¿Se imaginan cómo han sentado las palabras del socialista García Page dentro del equipo socialista, del Partido Socialista? Pues no hace falta que se lo imaginen. Solo tienen que escuchar a Pilar Alegría, que es ministra de Educación a tiempo parcial, porque compagina este cargo con el de portavoz del Partido Socialista. Y claro, daba rueda de prensa y le preguntaban evidentemente por Page. No se pierdan su respuesta porque Pilar Alegría también hacía referencia al partido de ayer de baloncesto. Bueno, hace unos minutos les explicaba la importancia del equipo, en este caso de la selección española, y equipo es lo que se vio el pasado sábado en el Partido Socialista. Ahí nos encontramos presidentes, presidentas, secretarios generales, alcaldes, concejales y sobre todo varios cientos de militantes que nos acompañaron en ese consejo político tan importante para el Partido Socialista. Un mensaje claro, el que se trasladó el sábado, que es un partido fuerte, un partido unido, un partido que quiere seguir escuchando a la gente, dándoles soluciones y respuestas a sus problemas y sobre todo un partido que sale a por todas para ganar las próximas elecciones municipales y autonómicas. En ese consejo político además tuvieron palabra todos los que intervinieron, todos los presidentes, todos los secretarios generales. Yo estuve además presente también cuando planteamos las distintas resoluciones de los 5 foros y fue el mensaje que repitieron todos los que allí intervinieron.
En esto tiene un poco de razón la ministra y portavoz del PSOE. Cuando toca hablar en el campo, cuando toca hablar cara a cara, delante de tus compañeros y del entrenador, García Paje calla. O tira la piedra más pequeñita. Pero luego, cuando el partido termina y ya no les tiene cerca, entonces se va a los medios de comunicación a saltar rajadas contra lo mal que van las cosas y lo peor que le pueden ir al equipo socialista. Fíjense cómo estarán las cosas, que García Paje, sabiendo lo que iba a provocar, hoy está contento precisamente por lo que ha conseguido. Prefiere arrimarse a Feijóo que le identifiquen con Pedro Sánchez. No descarto que en la campaña electoral el himno que suene cuando sale García Paje sea el típico del PP, el tará, tará, para que nadie le relacione con Pedro Sánchez. A la selección española de baloncesto la llaman desde hace tiempo la familia, por el sentimiento que une a los jugadores que han ido vistiendo esa camiseta desde hace muchos años y que empezó esta nueva etapa gloriosa de nuestra selección de baloncesto, que no para de ganar medallas y medallas. En Amazon pueden encontrar ustedes un documental que les han hecho y que se llama precisamente La familia. El seleccionador del gobierno español, Pedro Sánchez, también va a tener su documental. Miren, en eso sí puede decir: yo soy como Escariolo y compañía. Aunque, atención, porque con ese documental no está yendo todo como se pensaba. Escuchen lo que nos cuenta Javier Chicote de ABC. Documental sobre Pedro Sánchez y el complejo de la Moncloa, que lleva rodándose desde el pasado mes de febrero. Se supone que va a tener ausencia de carácter propagandístico, según dice el convenio que publicó el BOE hace unos días. Pero la verdad, y según puedo descubrir, en Moncloa el gabinete ya ha visto el primer capítulo para supervisarlo, ha pedido algunos cambios, ha hecho sugerencias, es decir, que se está pilotando desde allí, están viendo el resultado antes de que se termine y se emita. Lo ha confirmado directamente en una entrevista el propio director del documental, y paradójicamente cuando llamé a Moncloa pues lo negaban todo, lógicamente, porque decían que no, que por supuesto que no pueden meterse en el contenido, pero obviamente pues el director no está mintiendo. Dice que les ha gustado mucho el primer capítulo, pero que los cambios no han sido demasiados, pero bueno, sí que le han pedido eliminar algunas cosas que no le gustaban. Aún no se sabe quién lo va a emitir, se va a ofrecer ahora a las plataformas en una feria que hay a final de este mes, y seguro se va a emitir el año que viene, que es año electoral. Recordad, tenemos municipales, autonómicas, tenemos las generales a final de año, y la emisión pues puede ser como pronto en marzo y como tarde ya seríamos después del verano, en torno al mes de septiembre aproximadamente. Van a ser 4 capítulos, eso confirmado. Se hablaba de 2, posibilidad de ampliar, no se está grabando ya para 4, porque de hecho el título provisional es Las 4 estaciones, es decir, Pedro Sánchez en primavera, Pedro Sánchez en verano, en otoño y en invierno. Chicote nos ha dicho que aún no se sabe quién va a emitir esta serie de Pedro Sánchez, en la que se suponía que la Moncloa no iba a meter mano, porque, como puso el BOE, tenía que estar totalmente ajena a cuestiones partidistas y propagandísticos, que era la productora la que decidía. Bueno, pues ya Chicote nos ha contado que no es así. Y sobre quién va a emitir la serie, que todavía no se sabe, atentos, porque Fernando Cano de The Objective nos aporta otra información interesante. En The Objective hemos publicado básicamente que la serie efectivamente no tiene emisión en estos momentos. Hemos hablado con diversas televisiones y la verdad es que ninguna de momento se ha manifestado con ganas de emitirla. De hecho, hemos sabido que a partir de septiembre Sequoia ha comenzado fuerte a ofrecerla a muchos canales de televisión y se ha encontrado con que no hay ningún interés. Canales privados de televisión españoles les han dicho que no, y sabemos también fehacientemente que no hay ningún interés de plataformas internacionales. Es verdad que se había hablado de
Netflix, pero la verdad es que nosotros hemos hablado con gente de Netflix y nos dicen que no, que de momento no hay ningún interés y que a día de hoy, esto puede cambiar en el futuro, pero a día de hoy ningún canal ni plataforma extranjera se ha interesado por la serie. ¿Dónde se puede emitir? Pues a raíz de la publicación de esta noticia nos han llegado muchos comentarios de la posibilidad de que se emita en televisión española. Al ser una cadena pública, pues, y una cadena pública además con muchos buenos lazos con el gobierno actual, pues es una posibilidad. Pero también sabemos de muy buena tinta que en estos momentos hay grupos parlamentarios de la oposición muy preocupados por esta posibilidad y dispuestos a actuar parlamentariamente si es que se llega a saber algún indicio, aunque sea mínimo, de que la serie se pueda emitir en televisión española. Quien conoce un poco el mundo audiovisual sabe que una serie o un producto televisivo que no tenga canal de televisión o plataforma para emitirse, pues pierde el dinero de invertido. Es decir, aquí tú puedes invertir mucho dinero, en este caso Sequoia, en hacer la serie, en pagar los cámaras, la edición, el seguimiento al presidente de gobierno, pero si eso no te lo compra una televisión o una plataforma, pues es dinero perdido, con lo cual evidentemente hay preocupación en la productora. Y preocupación también en Moncloa, porque Moncloa ve que el presidente está a la baja, que televisivamente no está funcionando, con lo cual hay preocupación también porque el presidente ahora mismo no tiene tirón mediático y televisivo, que es algo que Moncloa siempre se ha valorado mucho y que se ha pensado que es uno de los grandes tirones que puede ayudarle de cara a las elecciones, con lo cual hay preocupación desde todo punto de vista. Uno de los grandes jugadores de la historia del baloncesto, Bob Cousy, dijo hace muchos años una frase que yo creo que viene al cuento. Da lo mejor cuando nadie esté mirando. Si haces eso, puedes ser exitoso en cualquier cosa que te propongas. Eran otros tiempos, por lo visto, los de Cousy. Porque ahora si eres presidente del gobierno, lo que se lleva es hacer una serie de televisión para que todos miren lo que haces cuando se supone que nadie debe estar mirando. Eso sí, como estamos viendo, si haces eso, nadie te garantiza que tú vayas a tener éxito.